Hoy te voy a contar cómo obtuve mi ciudadanía estadounidense y cómo estuve muy pero muy cerquita de prácticamente perder la oportunidad de alguna vez ser ciudadano y de jamás tener los papeles. Ahora mismo, como pueden ver, estoy en mi trabajo en Estados Unidos, en el estado de Maryland, y para mucha gente que no sabía, tengo la oportunidad, tengo la bendición de tener la ciudadanía estadounidense. Y para todos los que sí sabían y me han estado preguntando cómo hice para obtenerlo, aquí les va un mini story time. A diferencia de la historia de muchas personas, en mi caso esto no es mérito propio, no es algo que yo obtuve con mi esfuerzo y sacrificio tras haber ingresado a los Estados Unidos. Hay que ir un poco más atrás en el tiempo y ver un poquito la historia por la que tuvo que pasar mi madre para poder darme esta ciudadanía. No hablo mucho de mi madre en este canal, ya que ella perdió la vida debido a una enfermedad muy pero muy fea, que es el maldito cáncer. Pero para darles un poco de contexto de dónde se da toda esta situación, ella nació en Cuba. Cuba ha estado pasando por los últimos, creo que 60 años y todavía sigue pasando por una dictadura muy pero muy pesada, una dictadura comunista que ha ayudado mucho en la destrucción de la economía del país y de un montón de otras cosas. En este contexto es en el que mi madre y mi tía se estaban criando en un país dominado por la dictadura, en un país donde a futuro la gente no podía ver muchas oportunidades, y de pronto Estados Unidos propone la idea de traer a todos los niños y niñas de Cuba hacia Estados Unidos, darles un lugar donde vivir, darles una ciudadanía estadounidense, ofrecerles muchas mejores oportunidades. Esta operación se llamaba la Operación Peter Pan, haciendo referencia al niño que se fue para jamás regresar. Entonces, siendo que esta operación era solamente para niños, mi madre y mi tía tuvieron que dejar a sus padres en Cuba y a los 7 y 8 años de edad abandonar el país para venirse completamente solas a Estados Unidos, a una casa de orfanato, por así decirlo, en un país donde no conocen a nadie, donde hay completamente otro idioma y sin su papá y su mamá. Entonces nos saltamos un par de años en el futuro. Mi madre llega a Estados Unidos, tiene bastantes conflictos con la cultura, pero medio que se logra adaptar de alguna forma, va a la escuela aquí en Estados Unidos, va a la universidad, y finalizando su año en la universidad, para la cual le habían dado una beca, mi abuela, o sea, mi abuela biológica, digamos, terminó de pagar la casa. Después de haber estado ahorrando toda su vida, finalmente tuvo un dinerito, pagó su casa, y eso los hizo subir en una categoría económica, por lo que mi madre perdió su beca. Ahora, mi madre había estado trabajando, tenía un dinerito ahorrado y se vio con la posibilidad de salir de viaje por el mundo, que ese era su sueño, o seguir estudiando en la universidad y hacer una vida estable en Estados Unidos. Como ya se podrán imaginar, siendo que nací en Argentina y soy argentino, mi madre tomó la opción de viajar por el mundo, conoció a una persona de la que se enamoró y de hecho con quien se casó. Se casaron en Estados Unidos, pero se conocieron en Ámsterdam y emprendieron todo un viaje desde Estados Unidos hasta Argentina, haciendo dedo por todo el continente americano, y hasta mi madre llegó a escribir un libro al respecto. Después de toda esta increíble historia, mi madre conoce a mi padre y ahí es cuando nace mi hermana, nace mi hermano y nazco yo al último. Y todo esto ocurrió en un pueblito, literalmente en medio del desierto, en medio de la nada, en la provincia de La Rioja, en Argentina. Para la gente que me esté viendo de allí, el pueblito se llama Vinchina. Un saludo a toda la gente de Vinchina, que sé que hay muchos que ven mis videos, así que un abrazo grande. Realmente algún día espero poder volver a visitar el pueblo, espero poder volver a reencontrarme con mis amigos de la infancia y demás. Entonces pasan los años en este pueblito, mi madre nunca más volvió a salir de Argentina, se quedó en ese pueblito con nosotros. A todo esto también cabe aclarar que ella ya se había divorciado de la persona que conoció en Ámsterdam, y mi padre es su segundo marido, por así decirlo, aunque nunca se llegaron a casar legalmente. Entonces llegamos al año 2010, tras ya varios años de haber estado viviendo en Argentina, en este pueblito. Mi madre finalmente se le da la oportunidad de regresar a Estados Unidos, pero solamente como una visita. Quiere llevarnos a nosotros en este viaje, en esta vacación hacia Estados Unidos, y decidió que iba a sacarnos la ciudadanía. Hicimos una cita en la embajada y en el primer viaje la idea era sacarme la ciudadanía a mí y a mi hermano, y luego
luego iban a hacer otro viaje para sacarle la ciudadanía a mi hermana. Pero cuando llegamos a esta cita en la embajada, mi madre finalmente empieza a hablar con una de estas personas, le empiezan a pedir un montón de comprobantes de todo tipo. Comprobante de que ella había vivido en Estados Unidos por más de 5 años y otros tantos papeles, incluyendo comprobantes de que nosotros éramos sus hijos, ya que no habíamos nacido en un hospital como tal. Nosotros habíamos nacido en casa. También estaba el hecho de que yo no tenía una identificación válida en su momento por un motivo de confusión en la que en mi partida de nacimiento había un número y en mi identificación había otro número diferente. Entonces, debido al papelerío extra que conllevaba hacer mi trámite, deciden dejarme para el último. Mi madre termina consiguiendo estos papeles, termina haciéndole, después de mucho sufrimiento, el trámite para mi hermana y para mi hermano. Deciden ir a hacer este viaje, deciden tomar esta vacación de todos modos hacia Estados Unidos sin mí, pensando que yo ya tendré la oportunidad de ir en el futuro. Entonces me quedé sin mi ciudadanía estadounidense. Poco antes de este viaje mi madre empezó a sentirse un poco mal. Es cuando se empezó a enfermar. Ella en su momento no se sentía bien y yo, por no querer seguir presionando, por no querer verla sufrir, me acuerdo de decirle que yo no quería la ciudadanía, que no se moleste en tener que hacer todo ese viaje hacia Buenos Aires y hacer todo ese lío para sacarme la ciudadanía, que yo no tenía problema. Ella, por suerte, la mayoría del tiempo nunca jamás me llegó a escuchar. Siempre dijo: no, te va a servir la ciudadanía, así vos no te das cuenta, así vos digas que no la necesitas o no la querés, te va a hacer mucha falta. Pero un día de esos en el que ella no se sentía bien, llegó a considerar y estuvo muy cerca de tomar la decisión de decir: hey, haremos la ciudadanía después, más adelante. Obviamente este día pasó y mi madre, pese a que no se sentía bien para nada, pese a que no tenía energías, tomó fuerzas y decidió seguir luchando, y prácticamente me obligó a mí a ir con ella hacia Buenos Aires para finalmente sacarme la ciudadanía estadounidense. A esta altura ya habíamos resuelto el tema de mi documentación, ya habíamos hecho todo el trámite, entonces ya yo tenía una identificación oficial y mis hermanos ya tenían ciudadanía, por lo que se esperaba que el trámite para yo ser ciudadano iba a ser un poco más sencillo. Y si les soy honesto, este es prácticamente el final de la historia. Fuimos a Buenos Aires, logramos hacer la ciudadanía y justo tiempo después de hacer esta ciudadanía, mi madre empezó a empeorar y a empeorar hasta obviamente llegar al punto de dejar este mundo. Fueron varios años, pero varios años en los que ella no tenía la energía para hacer algo de este nivel, por lo que ella dio su último aliento, su última energía para poder darme la ciudadanía en el momento en el que ella tuvo la oportunidad. Si ella hubiese decidido dejar de pelear en el momento en el que yo estaba diciéndole deja de pelear, probablemente yo nunca hubiera obtenido la ciudadanía estadounidense y ni siquiera sé cómo sería el trámite, o si de pronto hubiese sido un trámite muchísimo más complicado para yo obtener la ciudadanía una vez que ella ya falleció. Honestamente ni siquiera sé si eso hubiera sido posible, ya que yo no tenía mucha manera de comprobar que ella era mi madre, por el mismo hecho de que no habíamos nacido en un hospital, habíamos nacido en casa y el trámite ya de por sí se complicaba por ese asunto. Entonces nada, mi gente querida, eso fue como una versión media resumida de lo que fue obtener la ciudadanía estadounidense. Obviamente esta historia que les estoy contando no se compara en lo absoluto a lo que mucha gente tiene que pasar para obtener la ciudadanía, al menos no de mi parte, no lo que yo tuve que hacer. En cuanto a mi madre, sí que ella tuvo que pasar por un sacrificio inmenso desde que tenía 7 años para yo poder tener la oportunidad de venir a trabajar en este país, y por eso es algo que valoro tanto, y por eso es que estoy tan agradecido por poder venir a este país y por tener la bendición de venir y trabajar aquí. Así que ya saben, mi gente querida, eso fue todo por ahora. Espero que les haya gustado. Comenten, compartan, suscríbanse y seguime para más videos así. @alocroto en todas las redes.